Muy buenas a todos, a todas, soy Juanpi de Killer 27, aquí les traigo otro origen de un subgénero del metal, el black metal. Hace 20 años un joven noruego prendió fuego a una iglesia. Quería erradicar el cristianismo, dijo. Fracasó. Pero convirtió en fenómeno al black metal, el estilo de metal con más asesinatos. Esta es la historia de cómo pasó de un mugriento sótano a portadas de grandes revistas, festivales multitudinarios y exposiciones. El black metal es uno de los 4 géneros principales del metal extremo que se desarrolló principalmente en Europa, además de ser la aportación cultural más importante de Noruega en el último siglo, y también es conocido por ser el más extremista. Debido a su naturaleza violenta ha recibido rechazo por parte de algunas comunidades metaleras y además muchos de sus músicos están asociados con incendios de iglesias, asesinatos, secuestros y enfrentamientos con bandas de otras regiones. Sus letras hablan sobre satanismo, anticristianismo, paganismo, ateísmo, depresión, muerte, suicidio, misantropía, naturaleza, folclore europeo, mitología, bosques y hasta del invierno. Bandas más recientes agregan a sus letras temas sobre depravación sexual, sadomasoquismo, bestialismo y sadismo. Se puede decir que la primera banda en hacer esto fue Carpathian Forest. Primera generación de black metal 1981-1987. No eran black metal en sí, eran bandas de thrash o speed metal, también se les conocía como blackened thrash o speed, que más bien establecieron un prototipo para el género de cómo vestir, cómo tocar, etc. Estas fueron Venom, Celtic Frost, Ellamer, Bathory, Merciful Fate, Sodom, Destruction y Sarcófago. Todas estas bandas se inspiraron en Motörhead, al igual que muchas bandas de thrash metal de ese entonces, así que se puede decir que Motörhead son los abuelos del black metal. Venom fue la banda que le dio nombre al género con el álbum de black metal que fue la inspiración para bandas de la segunda generación de black metal. Además usaban sobrenombres, lo cual era muy inusual, al igual que hablar de temas satánicos en esos tiempos. También ellos demostraban que para tocar metal no se necesitaba ser un virtuoso o un buen músico, así que hicieron que muchas bandas decidieran hacer música. Bathory fue la primera banda en usar una producción pobre a propósito para crear una atmósfera fría, además de que temas de sus canciones atacaban directamente al cristianismo, y el vocalista Quorthon fue el pionero en usar una voz como de poseído que muchas bandas copiarían después. Celtic Frost, Ellamer, Sodom, Destruction, Sarcófago y Merciful Fate ayudaron a crear e inspirar a la segunda generación de black metal. Otras bandas no tan relacionadas al black que también sirvieron de inspiración son Slayer, Death, Megadeth, Autopsy e incluso Metallica. Segunda generación de black metal 1987-1994. Esta se desarrolló casi completamente en Noruega y fue la que definió al género. Todos sus músicos tenían una actitud misantrópica, anticristiana, violenta, selectiva y obscura. También es la que más se dio a notar debido a las quemas de iglesias cristianas, asesinatos, suicidios, secuestros, etc. Además de que muchos fans y miembros de bandas eran satanistas. Esta generación fue la que empezó a usar corpse paint, que era maquillarse la cara de color blanco con negro para dar una apariencia de cadáver. Los primeros en usarla fueron Sarcófago de Brasil, pero Edan Skin Diamond fue el primer músico europeo en usarla. Las bandas fueron Mayhem, Darkthrone, Burzum, Carpathian Forest, Immortal, Enslaver, Emperor, Thorns y Gorgoroth. En Suecia surgieron bandas como Marduk, Dissection, Dark Funeral, Abruptum y Niflheim. Y en Finlandia bandas como Berit e Impalet Nazarene. En mayo de 1991 Euronymous, guitarrista y fundador de Mayhem, abrió una tienda que se llamaba El Vete Infierno en noruego, y actualmente la tienda es una cafetería donde se vendían discos principalmente de black metal, además de death metal y thrash. Músicos de la escena noruega se reunían ahí frecuentemente como Mayhem, Burzum, Darkthrone, Emperor, Thorns, etc. Y se convirtió en el centro de la escena de black noruega en ese tiempo. En el sótano de la tienda estableció la central de su propia disquera de Akli, que Silence sacó el nombre de una canción de Sodom y firmó a bandas como Burzum, Enslaver, Merciless, Abruptum y a su propia banda, Mayhem. Su disquera estaba teniendo éxito, así que las disqueras que se negaban a firmar bandas de black metal, al darse cuenta de esto, les empezaron a dar oportunidades. El 8 de abril de 1991 Death, vocalista de Mayhem, se suicidó en la cabaña que compartía la banda. Él era una persona introvertida, callada, con un sentido del humor muy oscuro, además de que en sus presentaciones se cortaba las venas y el estómago, y también enterraba su ropa días antes a un concierto para que tuviera un olor a muerto.
Euronymous al llegar lo encontró con las muñecas cortadas y un disparo de escopeta en la cabeza. Solo dejó una nota que decía que pedía disculpas por toda la sangre que derramó al dispararse, además de también disculparse por disparar el arma en la casa. De hecho, su propósito era desangrarse en el bosque, pero al final decidió dispararse porque eso le tomaría mucho tiempo. Euronymous, antes de llamar a la policía, recolectó pedazos de cráneo del suelo para hacer amuletos para los miembros de Mayhem, además de dar algunos a bandas que él consideraba lo suficientemente buenas. También fue a comprar una cámara desechable para tomar fotos del cadáver. Una de las fotografías que tomó fue robada después y se convirtió en la portada del bootleg de Dawn of the Black Arts. Cuando se esparció la noticia del suicidio, el black metal empezó a llamar la atención de la gente. Durante 1992 a 1996 hubo 50 iglesias quemadas por fans y miembros de bandas de black metal. Algunas tenían ya cientos de años de existencia y el daño fue irreparable. Nunca se encontraron a los responsables, pero Bart Vikernes de Burzum admitió que había participado en varias de ellas cuando lo arrestaron por asesinar a Euronymous de Mayhem. El 10 de agosto de 1993 Bart Vikernes, de Burzum, acompañado de Snorre Ruch, de Torns, fueron al departamento de Euronymous en Oslo, capital de Noruega. Al llegar, Bart y Euronymous empezaron a discutir sobre el contrato que Burzum tenía con Deathly Silence. La intención de Bart era romper el contrato porque escuchó a escondidas que Euronymous quería torturarlo hasta la muerte y grabarlo en vídeo, poniendo de pretexto citarlo en un lugar para arreglar asuntos contractuales. Así que si iba a romper el contrato, Euronymous no tenía que llamarlo para nada. Cuando estaban en el departamento, Euronymous atacó a Bart, pero él tenía un cuchillo y lo apuñaló hasta la muerte afuera del departamento con 2 puñaladas en la cabeza, 5 en el cuello y 16 en la espalda. La policía averiguó que él fue el que había asesinado a Euronymous y fue sentenciado a 21 años en la cárcel. Adentro grabó 2 discos de Burzum con un sintetizador. En octubre del 2003 se le permitió salir de la cárcel por una semana. Sí, así son las leyes en Noruega, pero no regresó el día que se había acordado. La policía lo encontró en la frontera de Noruega con un pasaporte falso, ropa camuflajeada, un GPS, varios mapas, varios cuchillos, un rifle A3, una pistola, una máscara de gas y una laptop. Por esto le aumentaron 13 meses a su condena. Actualmente ya se cumplió su condena, salió de prisión en junio del 2015. El BT cerró alrededor de un mes después. Hoy en día es una cafetería. Finalmente, el 24 de mayo de 1994, Mayhem lanza The Mysteries Don Satanas, que es un clásico del black metal en el que, por cierto, Bart Vikernes les ayuda tocando el bajo, ya que Necro Butcher, bajista original, salió de la banda por un tiempo debido al suicidio de Death, pero actualmente es el líder de la banda junto con el Jammer, baterista, quien después de la muerte de Euronymous le prometió a sus padres quitar las pistas de bajo de Bart y regrabarlas él personalmente, pero en ese entonces no tenía idea de cómo tocar el bajo, así que lo dejó como estaba. También, como dato curioso, este es el único disco en la historia de la música en que un asesino y su víctima comparten créditos. Esta es la historia esencial del black metal. En años más recientes se ha comercializado un poco gracias a bandas como Cradle of Filth o Dimmu Borgir y se ha fusionado y mezclado con otros géneros del metal, dando como resultado el Blackened Death Metal, Black Doom, Black Ambient, Metal Vikingo, Folk Metal, Black Metal Sinfónico y Black Metal Melódico. El black es música que no se digiere a la primera escuchada, se necesita comprender bien su mensaje y familiarizarse con el antes mencionado.